día de hoy. Lo voy a hablar con el ex juez Carlos Rosansky, que ya está en comunicación con nosotros. Rosansky, ¿cómo está? ¿Qué dice? Buenas noches. Hola Julián, un gusto, un placer estar conmigo. Bueno, igualmente, lo mismo digo. Primero, ¿cómo lee? Me gusta hablar siempre del verbo de las lecturas que uno puede trazar de lo que ha sido la presentación de la reforma judicial que busca impulsar el gobierno. Mira, a mí me parece muy bien, me parece fantástico, es un muy buen proyecto, pero es un aperitivo, es decir, en términos gastronómicos sería un Sí. aperitivo, es un camino ¿Se queda hacia el corta, plan. se queda corta la reforma, dice usted? No, lo que pasa es que la reforma en sí es lo que hoy se presentó, pero se presentó además un consejo asesor, por lo Ujú. tanto la reforma incluye el consejo asesor en Bien. ese proceso. Ahora, de la reforma en sí, yo dejo planteado una o dos cosas que me parece que va a haber que discutir. Está muy bueno todo lo que propone, por ejemplo, el traspaso de la justicia ordinaria penal a la Ujú. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Sí. ahí dejo planteado un problema. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como es necesario el traspaso, porque además lo ordena la Constitución, la justicia actual, los fiscales, tienen como jefe de la ciudad autónoma a Juan Bautista Maíquez. Ujú. Juan Bautista Maíquez fue el sicario, Sí. como hemos hablado en tu programa, el sicario de Mauricio Macri del Consejo de la Magistratura. Es decir, él trabajó mucho y colaboró mucho con el estado de cosas actual que se quiere corregir. Por lo tanto, si él es hoy el jefe de los fiscales en la ciudad de Buenos Aires, cuando se traspase la justicia penal a la ciudad, va a tener muchísimos más fiscales dependiendo de él. Eso es un tema que lo dejo planteado porque me parece que va a haber que estudiarlo, a ver qué se hace con eso. Ujú. Y lo otro, bueno, tiene que ver con el Consejo en sí mismo. Yo Sí. conozco a muchas del Consejo, la mayor parte, hace muchos años. Basigas Lupo de España fue profesor mío hace 45 años, así que los que conozco son muy buena gente, es una maravillosa decisión, pero, siempre hay un pero, Mm. y me permito decirlo por Sí. la humildad del presidente de la Nación y su hombría de bien que me consta. Entonces, ese pero tiene que ver con que los problemas que tiene nuestra justicia, la corrupción de un sector del Poder Judicial que hizo tanto desastre, que tanto costó al país, no es un problema solo jurídico. Entonces me parece que sería muchísimo más rico que la comisión, con tan buenos juristas que integró el presidente de la Nación, Sí. se pueda sumar 5 o 6 personas pertenecientes a disciplinas que no son del derecho, pero que tienen mucho que ver con el Ujú. estudio del comportamiento humano. Estamos hablando psicólogas, sociólogos, trabajadores sociales, es decir, ciencias que tienen mucho que ver con el comportamiento humano, y lo que Ujú. se está buscando es mejorar precisamente la administración de justicia Sí. hacia los comportamientos. ¿Usted estima que de llevarse adelante la reforma judicial, obviamente que puede llevar mucho tiempo, ¿no? No necesariamente puede ser esto factible en el corto plazo, sí que se empieza a discutir, vamos a ver hasta dónde llega, pero los argentinos estaremos de alguna manera en camino de tener una justicia donde uno no empiece a escuchar que hay organizaciones de carácter casi pseudo delictivas vinculadas con lo que son digamos, miembros de inteligencia, orgánicos, inorgánicos, los coqueteos que hemos visto entre jueces, fiscales, bueno, en este caso también gente de la AFI, todo eso pertenece a ese mundo y una reforma podría ubicarlos en otro plano o tampoco puede llegar a convivir esto. No, yo creo que podría, depende de dónde se quiera, hasta dónde se quiera llegar Sí. en esa reforma. La voluntad política yo creo que está, porque insisto, me consta la unidad de bien no solo del presidente de Sí. la Nación, sino de la gente que trabaja con él, de modo que si hay intención de profundizarlo habrá que analizar. Por eso yo Ujú. insisto en que se incorpore gente de otras disciplinas, porque para que lleguemos al estado de Sí, cosas que sí. tenemos, la crisis institucional es mucho más profunda que un problema jurídico. Es Eh, en ese sentido que sí creo que se puede ujú. si hay voluntad de llegar hasta el fondo, ¿no? Rosanji, yo recién compartía información vinculada al Banco Central, ahí se veía claramente cómo el Grupo Vicentín tenía una especie de paraguas, ¿no? No solamente en términos legales, sino también políticos y hasta financieros en un punto, porque directamente, uno podría decir, se truchaba la calificación para que pueda seguir tomando dinero que de otra forma no podía hacerlo. ¿Qué lectura hace de esto?
Mirá, hay paraguas y hay mucha gente Sí, que tiene paraguas. Te doy un ejemplo que es antipático, pero lo tengo que decir. En lo que vos mostrabas antes, que era en los chats que el gato Silvestre mostraba ayer, sí, se repetía un nombre y un apellido que es Martín Mura, que aparentemente tendría que ver con esa operación de prestarle dinero en noviembre de ese año a Nardelli, a Vicentín, etcétera. Pero no escuché a nadie que dijera quién es Martín Mura, así que yo voy a aprovechar para decir que por favor lo busquen, porque Martín Mura es el ministro de Hacienda de Horacio Rodríguez Larreta, de modo, en la ciudad de Buenos Aires, de modo que creo yo que con el celular de Nieto, el de Mauricio Macri, el de sí. Martín Mura y el de algunas personas más, Magdalani por ejemplo, se podría investigar rápidamente, así que los tiempos, ya te digo, dependen de las decisiones Sí. políticas. Creo que tenemos lo más importante, que es la voluntad, y me parece que desandar un camino corporativo tan terrible como ese que durante 100 años se mantuvo en la justicia argentina es un trabajo difícil, pero se va a facilitar en la medida en que lo Sí. podamos ver en perspectiva. Por eso mi insistencia en disciplinas que no son solo el derecho, Sí, no, Julián. es importante. Lo saco de este tema, lo llevo un poco al plano que nos cruza a todos también, que es el de la pandemia, el de la cuarentena. Digo, cómo está sobrellevando esto y cómo está evaluando este momento para la sociedad argentina, ¿no? Pareciera que hay un cansancio importante y al mismo tiempo hay una predisposición a seguir cumpliendo con los protocolos que hasta ahora es lo único que nos preservan un poco de una situación caótica. Mirá, a mí me preocupa igual que a todos. El Sí. problema es que vos mencionás el cansancio. Estamos todos cansados, Julián. Ujú. Yo hace 4 meses que no veo a mi madre. Mi madre tiene 98 años, ¿ok? No es una cuestión menor. Sin Sí. embargo, uno Sí. no puede, en nombre del cansancio, sacrificar miles de personas mediante contagios irresponsables. Ujú. Entonces, me parece a mí que cuando se habla de cansancio, sí, todos estamos cansados, pero tenemos que pensar seriamente. Que no piensan seriamente los que están contra la cuarentena y los que critican a los infectólogos. O sea, sigue estando presente en nuestra sociedad ese concepto de derecha que tanto daño nos hizo, pero que a la hora de tomar medidas, yo creo que el gobierno nacional está tomando las mejores medidas, hay que apoyarlas. Y insisto, no nos apoyemos en el cansancio para seguir, para Ujú. contagiar gente, al contrario, Sí. el cansancio que nos sirva para querer mejorar. Me parece importante lo que menciona Rosaski. Muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy amable. Abrazo, Un abrazo Julián. grande, que esté muy bien. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, un programa que creo yo relevante en términos de qué dice usted, en términos de los elementos de los cuales tenemos que tomar seguramente el contacto. ¿Para qué? Para transformar esa realidad de la cual habitualmente hablamos, ¿no? En ese ejercicio que es repensar lo que tenemos alrededor, repensarnos nosotros dentro de lo que es ese escenario, ese contexto, con los sufrimientos, con los dolores, con las angustias, con las aspiraciones, con todo eso que conforma nuestra realidad. Hay un detalle no menor que es cuáles son las herramientas que vamos a usar, ¿para qué? Para tratar de alcanzarlo. Y en ese sentido me parece importante la justicia como uno de los elementos que sí o sí tiene que mejorar en nuestra República Argentina. Yo me despido de todos ustedes.